Bueno, buenos días a todos. Ya, sigo. Algunos que estabais antes ya me conocéis. Soy Mercè Fontanals, enfermera de la Unidad de Arritmias del Hospital de Bellvitge y actualmente estoy asumiendo la vocalía del Grupo de Trabajo de Electrofisiología y Estimulación. Y doy gracias a la organización por el trabajo y el entusiasmo que desempeñan en que estas reuniones tengan este alto nivel que estamos viendo en estos días. Y no es fácil. Referente a la jornada de hoy, también doy gracias al sector médico y a toda enfermería, porque entre todos hemos hecho posible la realización de una jornada compartida en que valoraremos un trabajo conjunto y complementario desde dos puntos de vista profesionales distintos, el médico y el enfermero. Por esto, esta mesa la hemos denominado Convivencia y controversia en el trabajo de equipo. A continuación, iniciarán la charla sobre la información y preparación de los pacientes para una intervención. Yo os presentaré a la doctora Concepción Alonso. Actualmente trabaja en el Hospital de Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. ¿No sale la presentación? Se puede hacer sin diapositivas también, hay que estar preparado para todo, pero bueno, ya que las tenemos, mejor, ¿no? Bueno, buenos días a todos y yo también quiero agradecer tanto a la sección de arritmias como al grupo de enfermería, ¿no?, el haberme invitado a participar en esta charla. Veo que no va a ser posible. Yo tengo mi conector, no sé. Hay otro más. Hay veces desconectando y conectando. Sí, y otro puerto. Probar. ¿Y si pruebo el mío? No, ese es. O si prueba de... No lo detecto. No lo tocaré mucho por si acaso. Bueno, pues estaba dando las gracias tanto a la sección de arritmias como al grupo de trabajo de enfermería en electrofisiología por haberme invitado a participar en esta sesión. Tengo que reconocer que cuando leí el título de la charla dije, una buena pregunta, ¿no? ¿Qué espera el médico del enfermero o de la enfermera? La verdad es que es una pregunta que uno se tiene que plantear y uno se la plantea cuando te la hacen, ¿no? Porque en el día a día tú vas haciendo, probablemente vas esperando muchas cosas, pero no eres muy consciente de lo que esperas. De todas maneras, el título de la charla ya ha servido, por ejemplo, en la unidad, porque todos hemos hecho bromas, ¿no? ¿Qué espera el médico? Yo ya he tenido a enfermería ahí muy bien, como un bálsamo estos meses hasta el día de hoy. No sé si el lunes seguirá el buen talante, espero que sí, ¿no? Porque cada vez que tal, y decía, oye, ¿qué tengo que decir? ¿Qué espero de enfermería? Bueno, un poco para ponernos en el tema, es evidente que la electrofisiología ha cambiado, y ha cambiado muchísimo. En 10 años, fíjense que hemos pasado de hacer un número de procedimientos a hacer casi el triple de procedimientos. ¿Cuántas unidades de arritmia hay? El doble. Hemos doblado el número de unidades de arritmias en estos 10 años. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues hacemos cada vez procedimientos más complejos. Si ven el registro de la sección de este año, la FA, que sería un poco el procedimiento complejo, ¿no?, por excelencia, el más complejo, es el tercer sustrato que se hace en los laboratorios españoles. Por lo tanto, la electrofisiología pues, es una técnica, es una especialización que ha ido ganando en complejidad. Hemos ido teniendo cada vez más tecnología, sistemas de mapeo, sistemas de ablación de FA, single shot, balones, PIVAC, yo qué sé, robots. No podía poner aquí una foto de todo porque era muy la diapositiva muy llena, ¿no?, de imágenes, pero esto es lo que hay, ¿no? Y esto, pues, hemos tenido que adaptarnos todos. Por lo tanto, yo creo que si hablamos de la preparación y de información, sobre todo de preparación,
al paciente antes del procedimiento, pues hombre, yo creo que a nadie le sorprenderá si yo digo que parte de esta preparación, una parte importantísima, y de la información también, es la formación que tenga el personal que va a atender al paciente, tanto los médicos como los enfermeros, ¿no? Entonces, ¿qué particularidades tienen los pacientes de electrofisiología? Y aquí un poco yo voy a hablar un poco de la experiencia, ¿no?, de nuestro centro, de cómo lo hacemos nosotros, y luego pues se puede debatir, pues evidentemente otras formas de hacer, que seguro que las hay y muy válidas igual. El paciente de electrofisio en general es un paciente que es ambulatorio, un paciente ambulatorio. Esto es la secuencia del paciente que viene a hacerse un procedimiento en nuestro hospital. Él ingresa, he puesto aquí en un hospital de día, en realidad es lo que se llama un área donde ingresan los pacientes que van a cirugía sin ingreso, es decir, que se van a ir de alta, baja al laboratorio de enfermería y es alta desde el hospital de día después de unas horas en reposo. Solo ingresan los pacientes de FA una noche y los dispositivos, ¿no? Entonces, es un paciente ambulatorio. La enfermería, aquí, por lo tanto, la información y la preparación que va a tener es una información y una preparación que le va a ser dada en los momentos antes del procedimiento. Y no por esto es menos importante. La información, ¿cuántas veces hemos oído al paciente que llega al hospital y dice: ¿le han explicado, no, el procedimiento? Por supuesto que se lo ha explicado el médico en la consulta, que es el que da la información, pero el paciente muchas veces dice: no, yo no me han dicho nadie nada. Bueno, pues la información en ese momento de enfermería es importantísima, ¿no? Y fíjense aquí, la enfermería que recibe al paciente en el hospital de día no es la enfermería que va a atender al paciente en el laboratorio y luego vuelve otra vez al hospital de día, es decir, la enfermería es diferente. Por lo tanto, una primera acción, digamos, a realizar aquí es coordinar bien las enfermerías. Es decir, la enfermería que es, digamos, la que más experiencia tiene, que es la que atiende al paciente en el laboratorio, pues se encarga de llamar el día de antes al hospital de día y decir: mañana ingresa este paciente, será primero, es una FA, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Las enfermeras del CSI llaman el día de antes al paciente para chequear que todo esté bien, pero luego la enfermera del laboratorio, digamos, es la enfermera que coordina un poco esto y que es una labor muy importante, ¿no? ¿Cómo se hace cuando viene el paciente? Esto yo no les voy a enseñar a ustedes nada, porque esto se lo saben todos mejor que yo, ¿no? Es decir, esta es la hoja de acogida que se pone en el hospital de día y que lleva una serie de cosas. Es decir, pues evidentemente se le toman las constantes al paciente, las alergias, importantísimo, ha dicho la enfermera que trabaja con nosotros, las alergias, muy importante, porque las alergias, dependiendo de qué alergia tenga el paciente, si viene para un dispositivo, pues a lo mejor hay que ponerle el segundo porque necesita ponerse la banco y tiene que ser una hora antes, una hora y media o dos o no sé cuántas. Entonces, es muy importante, ¿no? Pero de todos estos ítems que parecen muy normales, yo quisiera resaltar algunas cosas, ¿no?, que creo que tienen que ver con que la enfermera conozca muy bien el procedimiento y que la diferencia entre la atención y la buena preparación está posible, probablemente, a mi modo de ver, en si la enfermera o el enfermero conoce o no bien el procedimiento. El trasquilado, esto lo he corregido porque ayer había puesto rasurado, me han dicho que no, que se llama trasquilar. A mí esto era para las ovejas de mi pueblo. Las trasquilan. El trasquilado. Eso parece una cosa muy absurda, ¿no? A lo mejor, pero no debe serlo desde el punto de vista de enfermería y no debe serlo. Y realmente el trasquilar o no trasquilar bien a un paciente, pues depende de que uno sepa qué se le va a hacer al paciente. Evidentemente, si la enfermería no conoce el procedimiento y no conoce que cuando va el paciente al laboratorio se van a poner 8.000 parches del electro, parches del desfibrilador, parches del sistema de navegación, pues evidentemente no puede no hacerse con la prioridad y con el esmero que debería de hacerse. Yo me acuerdo al principio, cuando no había toda esta cosa, yo era muy pequeña entonces, pues me acuerdo que se depilaban los pacientes para poner el electro, se les hacía así, ¿no?, para poner V1, V2, V3, V4, V5, V6. Y ya está, era una tirita, que no quedaba muy bien estéticamente, pero bueno. Es decir, esto es importante y es importante conocer qué vas a hacer para poder hacerlo bien. Otra cosa importante es la anticoagulación. Todos hemos suspendido casos porque ha venido el paciente y resulta que se ha puesto la heparina, que no tocaba que se la pusiera, o ha dejado la anticoagulación,
A veces es difícil, ¿no? La información al paciente y que el paciente lo asimile bien. A veces nosotros pensamos es muy fácil, pero para el paciente no lo es tan fácil. Entonces, identificar esto y identificarlo en el hospital de día a primera hora, que puede hacer, pues suspender al paciente, buscar otro y reorganizar y reordenar un poco el laboratorio. El manejo de la anticoagulación es muy importante. Y aquí pongo la vía venosa, porque ven que ustedes escriben aquí la enfermera. Curso analítica, pongo vía venosa. La vía venosa, evidentemente, ¿no? Todos saben poner una vía venosa, no tienen, ¿no?, para ustedes ningún secreto, pero la vía venosa hay que ponerla bien en su sitio, ¿no? Es decir, entonces si tú sabes lo que vas a hacer, pues puedes asumir que, por ejemplo, los implantes de dispositivos que habitualmente los marcapasos, los desfibriladores se hacen por la izquierda, hombre, pues la vía venosa en la izquierda, por si hace falta una venografía, por si no puedes pinchar la vena. Está bien, y en los upgrades pues es muy interesante hacer una venografía, poner la vena donde toca para ver qué te vas a encontrar y poder modificar un poco el procedimiento desde el principio. Entonces, ¿qué echo yo de menos en todo esto? ¿No? Pues, yo echo de menos de mi hospital, ya les he dicho que era un área de cirugía sin ingreso, el electro. O sea, parece mentira que el paciente viene a hacerse un estudio electrofisiológico, una cosa de arritmia, ¿no?, y no se le hace un electro, porque no hay, porque es cirugía sin ingreso y se asume que el paciente ya viene con su preoperatorio. Los pacientes nuestros también vienen con su preoperatorio hecho, porque ahora nos obliga a anestesia a hacerlo. Entonces ya no hace falta el electro, pero el electro a veces te sirve para comparar si hay un problema o cualquier cosa con lo que tenías antes. Y fíjense, muchas veces pasa lo que pasa, es decir, tú programas un paciente para hacer una ablación de un flúter típico, que lo tiene, y el día que viene el paciente al laboratorio el flúter es otra cosa, no es típico. Entonces, claro, esto ya es un cambio absoluto de procedimiento, aceptar no sé qué, y decidir hacerlo o no hacerlo, ¿no?, en aquel momento. O el paciente que viene para hacerse unos extras ventriculares del tracto de salida, de donde quiera que sea, tiene 50.000 en el holter, y luego viene aquel día y no tiene ni uno. Entonces, a lo mejor no hace falta bajarlo al laboratorio, tú ya lo ves, puedes hacer un test farmacológico allí, entonces puedes prever y puedes ya organizarlo un poco más. Doctora Alonso, un minuto. Sí, ya acabo. Por lo tanto, esperar. Fíjense, esperar tiene varias acepciones en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Esperar, a mí me gusta, o sea, creer que ha de suceder algo, especialmente si es favorable. La 4, aquí a nosotros nos gusta esperar poco o esperar mucho a veces. Si tienes que no comenzar a actuar hasta que suceda algo, que es lo que pasa si ustedes no preparan al paciente, pues nosotros no podemos actuar, nos gusta esperar poco. Si tenemos que poner a alguien la confianza de que haga algo bien, evidentemente esto es esperar mucho. Entonces, del médico, el médico espera de la enfermera, pues muchas cosas. Podría poner aquí una lista, que sea simpática, que te sonría por la mañana, que esté contigo, ¿no? Bueno, interés, formación. Yo siempre creo que la gente que le gusta lo que hace, lo hace bien, ¿no? Entonces, si a ti te gusta, si además de profesionalidad, formación, interés en lo que haces, te gusta, ya esto es el sumo. Entonces, no sé si es esperar mucho, pero bueno, yo soy de Ávila y la santa, que es el 5º centenario del nacimiento, dijo, tan alta vida espero, pues yo tan alto espero del enfermero y de la enfermera en electrofisiología. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Concha. Muchas gracias, Concha. A continuación vamos a continuar con la preparación del paciente para la unidad de arritmias, que lo va a exponer Luis Palmi, del Hospital Universitario de Alicante. Hola, buenos días. ¿Me oye? ¿Se oye bien? ¿Podría levantar la mano los médicos que hay aquí, por favor? Estoy encantado de estar aquí, sobre todo con tanta gente. Dispongo de 10 minutos, mi capacidad de síntesis es muy pequeña, con lo cual no sé muy bien dónde voy a llegar. Pero antes de empezar, para que no se me olvide, quiero hacer un agradecimiento, quiero pedir una disculpa, quiero felicitar a alguien y quiero pedir una reivindicación. Agradezco al comité organizador la oportunidad que me ha dado de estar aquí.
Me disculpo porque anoche, por cuestiones ajenas y mi voluntad, no me pude acostar muy pronto, con lo cual estoy un poco espeso. Felicito al doctor Santiago Heras porque ha aprobado un examen de acreditación, cosa que creo que le cambiará su vida. Y reivindico, a ver si es posible, si en el próximo congreso, que creo que va a ser en Bilbao, disponemos de un poquito más de tiempo para poder hacer exposición de nuestras mesas. ¿Vale? Como gran titular de la mesa de hoy, convivencia, controversia en el trabajo en equipo. Esto es una viñeta que encontré preparando la charla, que me pareció como muy representativa del título, ¿no? Son conflictos de intereses y dos maneras de resolverlos, ¿eh? La primera, ya veis, unos burros, unos caballos atados con una cuerda, que pueden comer tanto en la parte derecha como en la izquierda, piensan qué hacemos, bueno, comparten, ¿no? La segunda viñeta es lo mismo, el mismo conflicto de intereses. ¿Qué hacemos? El más espabilado le da una coz y dice, me como lo tuyo y me como lo mío. Creo que es muy representativo del título. El tema que tengo que hablar yo es qué aporta la enfermería en el proceso de preparación de la información pre-procedimiento. Esto de aquí no es un error, esto es un lienzo en blanco y un poco para situarnos lo que voy a dar es 3 o 4 pinceladas si nos situamos y a partir de situarnos hablamos ya de las aportaciones de enfermería dentro de la fase quirúrgica de preprocedimiento. ¿Vale? Primera pincelada. Esto es el servicio de cardiología del Hospital General Universitario de Alicante. Yo lo vivo como un pequeño puzzle, donde hay secciones y unidades, como estáis viendo ahí, exploraciones, hemodinámica, unidad de especialización, arritmias, consultas de enfermería, bueno, estáis viendo, donde se realizan una serie de procedimientos. Posiblemente me habré dejado alguno, pero esto se realiza. Como veis, son procedimientos que van desde procedimientos diagnósticos no invasivos relativamente sencillos a procedimientos diagnósticos invasivos, digamos, un poco más sofisticados, pasando por procedimientos terapéuticos complejos y luego ya como final procedimientos terapéuticos invasivos altamente complejos, donde se requiere realmente equipos especiales y personal altamente cualificado. Esto sería la primera pincelada. Segunda pincelada, yo creo que hay dos conceptos que tenemos que tener muy claros, sobre todo para entender un poco todo esto, ¿no? El primer concepto hace referencia a qué entendemos por preprocedimiento y el segundo concepto haría referencia a qué entendemos por aportaciones de enfermería. Preprocedimiento es todo aquel tiempo que transcurre desde que se le notifica al paciente que se le va a someter a un procedimiento o que va a ser intervenido, hasta que es llevado a la mesa de quirófano o a la sala donde se va a realizar el procedimiento. Es un momento importante, ya que durante ese periodo se realizan todas las pruebas necesarias para que el procedimiento se realice en las mejores condiciones posibles y minimizar en lo posible posibles riesgos de complicaciones. El primer concepto queda claro. El segundo concepto, aportaciones de enfermería. ¿Qué es lo que aporta la enfermería? La enfermería, en principio, lo que hace es prepara al paciente para que el procedimiento que se le va a realizar sea un procedimiento adecuado. Como tercera pincelada, cuando hablamos de preprocedimiento, hay que tener en cuenta que hay todo un equipo multidisciplinar quien está detrás. Estamos hablando de cardiólogos, electrofisiólogos, auxiliares, enfermeros, anestesistas, tenemos hasta becarios, está muy bien,
técnicos. Entonces son profesionales que en todo momento aportan lo mejor dentro de su campo de actuación. Entonces yo creo que con esto ya estamos un poco situados, todas las 3 pinceladas que quería dar. El servicio de cardiología, los procedimientos que realizamos, los 2 conceptos que quería que tuvieses claro, el de aportaciones de enfermería y preprocedimiento, los conceptos, y luego que, bueno, pues que es un equipo multidisciplinar quien está continuamente detrás de esto. ¿Vale? Ahora ya voy a continuar hablando ya, pero de aportaciones específicas que realizamos los enfermeros. Cuando el paciente llega a un hospital, bueno, pues llega un medio desconocido. Un medio desconocido que le crea ansiedad y que le crea una situación de nerviosismo, ¿no? El paciente valora enormemente, esto es importante, la figura de la enfermera con la cual mantiene el primer contacto. La figura de la enfermera con la cual mantiene el primer contacto y además el trato que de ella recibe. Enfermería conocedora de esto, enfermería eso lo sabemos, con lo cual intentamos crear un ambiente sosegado, un ambiente tranquilo, un ambiente donde el paciente en todo momento tenga la sensación de que la mínima complicación que puede tener va a haber respuesta por parte de enfermería. Pero no solamente eso, sino que en enfermería sabemos lo importante que es el mantener un vínculo de comunicación con el paciente. Vínculo de comunicación, con lo cual el paciente, digamos, se va a sentir con soltura, con libertad, para poder expresar aquellas situaciones que le crean ansiedad o que le crean malestar. Con lo cual, con esto estamos intentando conseguir aliviarle en su situación de estrés, ¿no? Fijaros que ya estamos hablando de aportaciones, estamos hablando, enfermería aporta un clima de tranquilidad, un clima de sosiego, y además enfermería intenta aportar... Luis, 2 minutos. ¿Ya? Ya. Madre mía. Enfermería intenta aportar un clima de comunicación. Voy a ser breve. Siguiente aportación, recopilación de información. En enfermería recoge registros, datos y precisos acerca del paciente. Datos que además, con posterioridad, enfermería va a poder utilizar para hacer los diagnósticos de necesidades del paciente. Y luego además tiene una doble utilidad, ya que son datos que otros profesionales van a poder utilizar también. Siendo breve, bueno, cuando lleguéis al hospital, especialmente los médicos, perder un poco el tiempo en leer las hojas de registros de enfermería y descubriréis que podéis conocer más datos de un paciente que cuanto apenas conocéis que de las personas más allegadas de vuestro entorno. Los registros de enfermería tenéis datos como si duerme bien, no duerme bien, si come bien, si descome bien, si mea, si no mea, si está en el metro, si tiene estructura familiar de apoyo, que hay una serie de datos que posiblemente de los más allegados y próximos a vosotros no conozcáis, ¿no? Por lo cual me parece muy interesante el que se puedan leer estos datos. Protocolos. Enfermería también ejecuta protocolos específicos de la unidad dependiendo del procedimiento que se vaya a realizar. No es lo mismo realizar un procedimiento de una mesa basculante que realizar un procedimiento de ablación de venas pulmonares, multipunto, guiados con sistema de navegación, ¿no? Son dos procedimientos diferentes, por lo cual requieren protocolos diferentes. Y enfermería es conocedora de estos protocolos y los aplica en todas las preparaciones, ¿no? Información al paciente. El paciente tiene que saber en todo momento, ya sé que me quedo sin tiempo, me quedan unos minutos. El paciente tiene que saber en todo momento el procedimiento que se le va a realizar. Tiene que saber en qué consiste el procedimiento, qué ventajas puede tener el procedimiento, qué desventajas puede tener el procedimiento, lo que se conoce como consentimiento informado. En ese sentido, enfermería tiene que verificar que el paciente ha sido informado, verificar que el paciente lo ha entendido y verificar que el consentimiento está firmado, ¿no? Porque es muy frecuente que tú le preguntes al paciente, le han explicado qué consiste el procedimiento, te dice que sí que se lo han explicado, le preguntas luego, explícamelo un poco, y te dice que bueno, que
que se lo ha explicado el médico, pero que no lo ha entendido mucho. ¿Y por qué no le has preguntado? Pues bueno, porque me da un poco de vergüenza o porque no quiero que el médico piense que yo no entiendo lo que él me explica, ¿no? Luis, perdona, tenemos que ir acabando, que vamos con mucho retraso. ¿Perdón? Que tenemos que ir acabando, que vamos con mucho retraso. Formación del paciente, formación para que una vez en sus domicilios no tengan complicaciones tras los procedimientos y lo que viene haciendo enfermería desde siempre, educación para la salud, ¿no? Y apoyo familiar. El apoyo familiar muchas veces no le damos importancia, pero es fundamental. La familia informada es familia que no está agobiada, con lo cual ese agobio, ese nerviosismo no se traslada al enfermo, con lo cual un poco aliviamos la situación también del enfermo. Para concluir, yo termino para concluir, 3 cosas creo que aporta enfermería en el proceso de preparación y de preparación e información al paciente preprocedimiento. Una primera cosa sería conocimiento, otra segunda cosa sería actitudes y otra tercera cosa sería aptitudes. Por lo que viene siendo lo mismo, saber estar, saber hacer y saber estar. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Siento por la presión del tiempo, pero si no, no vamos a poder hablar todos. A continuación vamos a pasar ya al paciente dentro del laboratorio de electrofisiología y cuáles son las visiones del médico y del enfermero de este punto. Para ello va a empezar a hablar la visión del médico, el doctor Fontela, del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Bueno, muchas gracias de nuevo también por mi parte a la organización por invitarme a estar aquí con vosotros. La verdad es que tengo que decir que salgo al campo con bastante presión porque no estoy yo muy habituado a hablar en un foro de enfermería y no sé hasta qué punto lo que yo pueda contaros va a satisfacer las expectativas sobre lo que tengo que hablar, que es sobre qué espera el médico de la enfermería. Yo pedí ayuda a las enfermeras del hospital y me dijeron que, bueno, que me dieron ideas, pero que es importante también saber qué espera la enfermera del médico. Pero bueno, yo creo que eso no nos va a dar tiempo aquí a comentarlo, pero es una sugerencia para futuras sesiones. Entonces, entrando ya en materia, me puse a pensar en hacer la diapositiva. Actitud, aptitud, me sonaban que eran palabras parecidas, pero con significados diferentes del colegio. Entonces me metí al diccionario a ver si me podía ayudar un poquito. Y bueno, aquí vi que aptitud con P, es la capacidad para operar competentemente en una determinada actividad. Perfecto, esto hace falta. Actitud es una postura del cuerpo humano, también del animal, pero también nos vale como disposición de ánimo manifestada de algún modo. Digo, perfecto, pues entonces tenemos que hablar de cosas que favorezcan una adecuada aptitud y actitud, no tenemos que elegir. Hablando de aptitudes, bueno, pues ya, se resumen probablemente en conocimientos y habilidades. Las habilidades generales de un enfermero o una enfermera pues no proceden en este debate, pero sí hay unos conocimientos y habilidades específicos que es en lo que yo me voy a centrar. Bueno, conocimientos sobre teoría, sobre anatomía del corazón, lo que luego preguntan en los exámenes, algo de electros, conceptos de estimulación, de fibrilación, radioprotección, muy importante porque nos va la seguridad en ello. Y más o menos sobre los fármacos que utilizamos con frecuencia. Yo creo que esto tiene que estar un poco a la orden del día, y de hecho lo está. Cuando entramos en conocimientos sobre el material y abrimos los armarios de las salas, pues uno pues le da un mareo al verlo porque es increíble, ¿no? la cantidad y lo variado del material que utilizamos y lo difícil que es controlar esto para cualquier persona, sea enfermera o sea médico. Y ya hablamos de aparatos, pues tenemos la sala plagada de trastos que metemos y sacamos, y realmente
conseguir dominar toda esta tecnología, pues ya requiere una formación, pues digamos que súper específica. Entonces, bueno, empezamos con el campo estéril y, bueno, he puesto este ejemplo de un campo estéril de nuestra sala para que también veáis hasta qué punto puede ser difícil o puede ser complejo preparar un campo, que es mucho más, ¿verdad?, que tapar una mesa con un paño. Este campo da pena de montarlo después, es el campo del robot que utilizamos de vez en cuando y bueno, pues lo he puesto como ejemplo de saber preparar el campo adecuadamente. La asistencia en el implante y en las ablaciones, pues es algo que es fundamental para nosotros, ¿no?, que nos ayudéis con los introductores, con las guías, con la radiofrecuencia. Comentabais antes de manejar el polígrafo, efectivamente yo creo que es una idea estimular, anotar eventos, colaborar un poco cuando estamos un poco disponibles en el polígrafo. Esto no se aprende solo, ni viene en ningún libro, esto requiere que haya una formación entre enfermería y con nosotros para poder esto llevarlo a buen puerto. Es fundamental hablar de la seguridad del paciente. La seguridad, hay muchos aspectos de la seguridad que recaen o que la enfermería tiene un poder muy importante para minimizar los problemas que hay en la sala, para que el paciente se vaya por lo menos igual que como vino, no se vaya peor. Entonces aquí he puesto ejemplos de cosas que pueden pasar, que muchas veces se suele dar cuenta el enfermero antes que el médico de cosas que comprometen la seguridad y que hay que estar muy pendiente, ¿no?, de que esté sincronizado el desfibrilador, de que haya un paciente que tenga una infección en la piel y que el médico, por supuesto, no lo ve porque lo ve ya tapado, que entre ahí en los sistemas. Bueno, aquí tenéis ejemplos típicos de la sala. En nuestro caso también por proteger el ambiente de extraños o de intrusos. Este es un cartel que hay puesto en la sala hecho por una enfermera para favorecer el ambiente estéril dentro de la sala. Esto es una situación que posiblemente sea habitual. Estamos aquí mirando las rayas, ¿qué electromama? Bueno, venga, dale, tal. Empezamos a aplicar y, bueno, el paciente pone esta cara y nosotros tratamos, venga, que ya queda menos. Y esto va porque el papel de enfermería es fundamental en asistir al paciente durante el procedimiento. A veces estamos tan centrados en las rayas y en una cosa tan concreta que estar pendiente de lo que le pasa, tener un contacto visual y un contacto también verbal con el paciente para reducir la ansiedad, controlar el dolor y, por supuesto, una monitorización de la constante, que eso es básico. Bueno, pues ahí sois clave, ¿no? Incluso en las arritmias, porque a veces estamos haciendo otra cosa que no estamos mirando el polígrafo, estamos, yo qué sé, pues moviendo un cable y el paciente está en asistolia, no nos hemos dado ni cuenta. Entonces, bueno, tenéis mucho que hacer. El manejo del desfibrilador externo, es la herramienta con la que tenéis que estar perfectamente familiarizados para estimular o desfibrilar en caso de emergencia, ¿no? Es la parte más crítica. Y luego la actitud en la sala. Bueno, pues todos tenemos días muy malos, en la sala hay mucho estrés y además pues, uno puede traer mucho más rollo a la sala y el médico y la enfermera, los dos. Entonces, para intentar pues evitar las situaciones de conflicto y de mal rollo dentro del laboratorio. El estado contrario es cuando estamos durante una ablación muy larga, el ambiente es muy tenue, se oye pi, no pasa nada, entonces uno tiende, bueno, al sueño. Bueno, pues tampoco es una actitud que se pueda defender en este caso. Otra opción, cuando la cosa se pone un poco dura, bueno, recurrir a las tablets y a los smartphones, intentar mantenerlos en lo posible lo más apagados, lo más inoperativos posible, y también puede darse caso de que el aburrimiento llegue a leer revistas del corazón, no revistas científicas, sino revistas un poco más populares. Bueno, estas son cosas que hay que evitar, y la mejor manera, yo creo que es para mantener la atención en el procedimiento, es conocerse la fase del procedimiento y saber qué se está haciendo en cada momento en un procedimiento, ya sea de ablación o en el implante de un marcapasos. Y no pasa nada porque se haya perdido y me pregunte, oye, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué hacemos? ¿Estás ablacionando? Entonces se mantiene un contacto. Yo creo que eso es bueno, que el enfermero sepa en qué fase está y poder asistir de una manera mucho más adecuada.
esta situación también la hemos visto todos, ¿no? Los cacharros de la sala, que son muchísimos, se suelen poner de acuerdo todos el mismo día para dejar de fallar todos a la vez, ¿no? Entonces, esto que llaman la rebelión de las máquinas, en un ambiente un poco fotográfico, esto de cine, pues eso, las alarmas pitan, las bombas dejan de funcionar, la fuente de frecuencia de error, hay ruido en el polígrafo, la mesa choca con algo que nadie ve, que probablemente ni existe, y esto es de las cosas que crean más estrés en la sala y crean mucha ansiedad, sobre todo al operador, porque se da cuenta de que está todo bajo control. Entonces, es ahí el papel de solucionar el problema, por supuesto, pero intentar no encenderse ni el médico ni la enfermera, pues yo creo que es importante. Yo quería hacer una cuña publicitaria a este examen, no porque yo tenga nada que ver, yo participo en el comité del examen de electrofisiología europeo, entonces, pero sí, mientras estáis preparando una acreditación española, que está muy bien, sí estaría, bueno, dejo abierta la posibilidad de que presentéis a este examen, como ya hizo Jesús Burgos, que le fue tan bien. Y bueno, no voy a decir, esto ya lo ha contado él, pero sí sería bueno que, si es posible, pues el enfermero o enfermera esté acreditado para hacer la actividad que está haciendo. Eso sería ideal, ¿no? Es un futuro, esperemos que no sea muy lejano. Hay una convocatoria el 23 de junio y todavía se puede la gente apuntar. Tengo que decir que es en inglés, porque las convocatorias que se hicieron en español pues se presentaron pocos españoles, entonces, bueno, los italianos en general es en inglés en todos los ambientes. Y entonces por eso bueno, eso ya echa un poco para atrás a la gente, no el hecho de que sea en inglés, pero bueno, luego el lenguaje científico es parecido. Aquí no voy a entrar. Actualizo la lista de acreditados que nos ha dado antes Jesús, porque, bueno, tenemos 6, Jesús está aquí, y tenemos 97 holandeses, ¿no? Lo de Holanda es especial y es probablemente no, es porque les están exigiendo la acreditación a los profesionales de enfermería para estar en las salas, como también se la exigen a los médicos. Entonces, en este momento estamos así, tenemos tiempo de darle la vuelta, ¿no? Perfectamente. Adolfo, concluyendo, por favor. Vamos ya. Por tanto, conocimientos que necesitamos o que requerimos, conocimientos y habilidades generales, conocimientos y habilidades específicas que hemos comentado, el material, sobre atención al paciente, asistencia a nuestro procedimiento y control de las medidas de seguridad, y luego una actitud que favorezca un ambiente relajado y bueno en el trabajo, como nosotros tenemos en la sala todos los días, o casi todos los días. Para eso recomiendo airearse un poco fuera de la sala de vez en cuando y reducir un poquito así el grado de estrés. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. A continuación, Carmen Altava, del Hospital del Mar, va a exponer cuál es la visión de qué puede aportar la enfermera dentro de la sala. Muchas gracias. Buenos días a todos y bienvenidos. Muchas gracias por tener la posibilidad de formar parte de esta mesa redonda y a la presencia de mi equipo médico, que para mí es importante que puedan estar aquí apoyándome. Cuando me plantearon el poder hacer esta presentación, hablar un poco qué es lo que la enfermería aporta, hice una revisión bibliográfica y en realidad respecto a la sección de arritmias prácticamente no hay casi nada publicado en la convivencia y el trabajo en equipo. Como no quise hacer una presentación subjetiva de lo que se hace dentro de mi laboratorio, hice una valoración a nivel general de diferentes laboratorios de arritmias de todo el territorio español. Diseñé una encuesta de 16 preguntas que se trataba un poquito de valorar cuál era la antigüedad del personal que forma parte del laboratorio de arritmias, qué formación tenía y qué formación hacía, cuál era el manejo y el soporte técnico, diagnóstico y terapéutico durante los procedimientos dentro del laboratorio y cuál era el grado un poco de satisfacción y reconocimiento por parte de su equipo. Se enviaron 64 encuestas por correo electrónico. En alguno de los laboratorios se contactó previamente mediante teléfono para conseguir alguna dirección de correo de algún profesional de enfermería dentro de la sala.
y obtuvimos una participación de 29 centros, aquí señalados, con un total de 39 encuestas. Una de las preguntas que hicimos fue ¿qué vida laboral había desarrollado antes la enfermera para entrar por primera vez en un laboratorio de arritmias? La UCI y la unidad coronaria es el grado de mayor participación donde venía el personal de enfermería, áreas de hospitalización de cardiología y otras áreas como era quirófano, urgencias, nefrología e incluso áreas de gestión. Quisimos saber un poquito también cuál era la antigüedad de los profesionales que trabajaban en el laboratorio. Menos de un año correspondió al 5% de los encuestados, un 16% entre 1 y 5 años, la mayor prevalencia fue del 55% personal entre 5 y 10 años y luego ya personal muy veterano, casi un 24% más de 10 años. Queríamos saber si el personal que trabajaba dentro de la sala era personal fijo, porque se ha visto por estudios que el grado de implicación del personal fijo al personal suplente es distinto. Y valoramos un poco los suplentes, aquellos profesionales que entran cuando los fijos estamos de vacaciones, bajas, festivos, etc. Y luego también personal que hace rotaciones por otras áreas relacionadas con la cardiología, como pueden ser hemodinámica, implante de dispositivos y control de marcapasos. El 74% casi era personal fijo, un 10% era personal suplente y el 16% era personal que rotaba por otras áreas de cardiología. Las preguntas que hacían relación en cuanto a la formación, valoramos quién había hecho una formación previa antes de entrar por primera vez en un laboratorio de arritmias. El 29% hizo una formación previa antes de entrar. Respecto a la formación de nuevas técnicas que se incorporan dentro del laboratorio de arritmias, solo un 34% hicieron una formación previa. Sesiones conjuntas de médicos con enfermeras para planificación casos, revisión de casos, horarios, solamente es un 40%. Y lo que sí destaca es que el 90% de los encuestados manifiestan que se les facilita la asistencia a congresos, cursos, seminarios y jornadas. Bien, respecto al 34% de los encuestados que recibían formación previa cuando realizaban nuevas terapias en su laboratorio, el 47% lo realizó el personal médico de su equipo. Un 35% eran enfermeras pioneras en aquella técnica que se desplazaban al centro. Y un 18% eran enfermeras que se desplazaban, enfermeras de otros centros que llegaban al laboratorio. Bien, respecto al soporte técnico dentro del laboratorio de arritmias, exactamente qué es lo que maneja enfermería. El estimulador y el polígrafo durante los procedimientos es el soporte técnico más importante que hace. El estimulador un 63% ocasionalmente y el polígrafo sobre un 60% más o menos. La parte roja correspondería a la parte fija entre 20 y un 18%. El navegador es lo que menos gestiona enfermería durante los procedimientos. Un 68% jamás son responsables y solamente un 3% durante los procedimientos siempre se hacen responsables del navegador. Un 24% ocasionalmente. La crioconsola corresponde a un 65%, donde un 34% correspondería a que siempre son ellas quienes manejan durante las terapias de crioablación y un 31% ocasionalmente. Las preguntas que evalúan un poquito la relación del equipo, trabajo en equipo dentro de la sala, el 42% manifestaron que constan en trabajos publicados por los médicos como coautores. Los protocolos propiamente de enfermería desarrollados dentro de la sala, dentro del laboratorio, el 68% manifestaron que el equipo médico formó parte de estos protocolos y ayudaron en su elaboración y revisión. Y el 21% de los enfermeros de los laboratorios actúan como segundo operador, indistintamente del personal médico que haya, indistintamente del personal médico en formación que haya dentro de la sala. ¿Cuál es el grado de satisfacción del personal de enfermería? Pues bueno, el 90% manifiestan que tienen autonomía para poder aplicar los protocolos propios del hospital, como puede ser documentación, asepsia, etc. El 48%, casi la mitad, se sienten formar parte del equipo con el que trabajan.
Un 76% dicen que les gusta el trabajo que desarrollan dentro del laboratorio y casi un 66% manifiestan que se sienten seguros y con autonomía para trabajar dentro del laboratorio. Como conclusiones podemos decir que el personal que trabaja en un laboratorio, el 55% vienen de la UCI de la unidad coronaria, que un 71%, la primera vez, que entraron en un laboratorio no recibieron ningún tipo de formación respecto a cuáles eran las tareas que tenían que desarrollar dentro. Un 66% no realiza ningún tipo de formación cuando aparece una nueva terapia dentro de su laboratorio y ellos son responsables de esa terapia junto con el equipo médico. El 34% que sí reciben formación la recibe por parte de su equipo, por parte del equipo médico. El 60% no realizan sesiones conjuntas ni constan en trabajos publicados. El 90% se les facilita la formación a congresos, asistencia. Un 68% de los protocolos lo hace un equipo multidisciplinar y son protocolos propiamente de enfermería. Solo el 40% dicen que actúan como segundo operador cuando falta personal médico dentro de la sala o cuando no hay personal en formación, según las necesidades del servicio. El 47% se siente parte del equipo con el que trabaja, el 76% les gusta lo que hacen y el 66% se sienten seguros y con autonomía para trabajar dentro. Muchas gracias a todos y a todos los centros colaboradores. Bueno. Para finalizar, la siguiente charla trata del seguimiento de pacientes portadores de dispositivos implantables. Estará a cargo de la doctora Victoria Cañadas Godoy, del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Gracias. Buenos días a todos. Yo también quería comenzar agradeciendo no solo la oportunidad de participar en esta primera reunión conjunta de ambas secciones, sino muy especialmente mi participación en esta mesa en colaboración con la enfermería. A mí se me ha pedido que explique qué espera el médico de la enfermería en la consulta de seguimiento de los dispositivos. Y para poder contestar a esta pregunta, que para mí también ha supuesto un reto, quería empezar haciendo una reflexión acerca de qué supone el seguimiento de los dispositivos en nuestra realidad cotidiana, en nuestro día a día, en nuestras unidades de arritmias. Y también quería reflexionar acerca de qué es el seguimiento o cómo se debe hacer el seguimiento de un paciente portador de un dispositivo, para así luego poder determinar qué podemos esperar de enfermería y no solo de enfermería. Como punto de partida, todos sabéis que el número de implantes crece año a año y esto se debe a distintos factores. Por un lado, al envejecimiento progresivo de la población y esto afecta fundamentalmente al implante de los marcapasos, pero también a otros factores como la expansión en las indicaciones de otros dispositivos más complejos como los desfibriladores o los resincronizadores. Y para ilustrar este concepto os traigo datos del registro español tanto de marcapasos como de desfibriladores, donde se ve que año a año el número de implantes ha ido creciendo para ambos tipos de dispositivos. Además de esto, los dispositivos son cada vez más complejos y no solo me refiero a que un resincronizador es tecnológicamente más complejo que un marcapasos, sino al hecho de que todos estos dispositivos cada vez tienen mayor capacidad de almacenamiento de información, que almacenan información cada vez más compleja y que cuentan con algoritmos y automatismos cada vez más complejos, que además son distintos según las casas comerciales, lo cual supone un reto importante a la hora de hacer un seguimiento y una programación adecuada de nuestros pacientes. Por otro lado, si nos vamos a la literatura y buscamos qué nos dicen acerca de cómo se debe hacer el seguimiento, veremos que la información es muy escasa. Y esto hace que si nosotros miráramos en todas nuestras unidades de arritmias, no solo en nuestro país, sino también fuera de nuestras fronteras, podemos ver cómo hay cierta heterogeneidad en la forma en que se hace el seguimiento. Y esta heterogeneidad pues, hace referencia a la periodicidad del seguimiento, a la modalidad del seguimiento, el seguimiento remoto frente al seguimiento presencial e incluso a las personas que están más directamente implicadas en el seguimiento de los pacientes. También hemos asistido en los últimos años al desarrollo de nuevas herramientas de seguimiento, especialmente el seguimiento remoto, que si bien tiene mucho que aportar a nuestros pacientes, nos obliga, cuando menos, en muchas ocasiones a reestructurar la forma en que trabajamos. En definitiva, podemos decir que seguir a un paciente con dispositivo es una actividad
compleja, que requiere personal cualificado y que representa un porcentaje significativo y creciente de la actividad de nuestras unidades de arritmias. Y la forma de responder a este reto asistencial es, en mi opinión, trabajando en equipo. Y en esta mesa vamos a hablar del papel relativo de la enfermera y del médico, pero no podemos olvidar que en ese equipo hay otros agentes implicados, personal administrativo, a veces técnicos de las casas comerciales, etc. El siguiente punto de reflexión inicial es recordar qué es lo que hacemos en el seguimiento de un dispositivo. Cuando el paciente entra en la consulta, hay una serie de acciones que van encaminadas a la interrogación propiamente del dispositivo, y esto es un aspecto muy técnico, donde vamos a comprobar que el dispositivo funciona correctamente, vamos a revisar qué información ha almacenado acerca de episodios, de porcentajes de estimulación en distintas cámaras o estimulación biventricular, y con esta información que inicialmente recabamos podemos ver si la programación que tiene el paciente es más o menos correcta. Pero un aspecto muy importante va encaminado a la evaluación del paciente. Cuál es su ritmo, si es dependiente o no, si ha tenido algún tipo de síntoma que sugiera que pueda haber algún tipo de anomalía en el funcionamiento del dispositivo. Tendremos que revisar la zona del implante. Y luego hay una labor muy importante a la que a veces no se le da suficiente valor, que es la educación del paciente y de la familia. Muchos de los pacientes que acuden a las consultas vienen con cientos de dudas acerca de qué cosas pueden hacer y qué cosas no pueden hacer, o preguntando si tienen que hacer algún tipo de intervención sobre el dispositivo cuando van a ser sometidos a algún tipo de procedimiento diagnóstico o terapéutico. Como resultado de esta evaluación, pues hay dos escenarios distintos. Hay veces que no hay que hacer nada, simplemente darle cita para el siguiente seguimiento, y otras veces, pues de la información que hemos recogido, se deriva algún tipo de intervención, cambiar la programación, ajustar el tratamiento, modificar la pauta de seguimiento, etc. No todas las visitas de seguimiento son igualmente complejas y hay una serie de factores que condicionan la complejidad. El tipo de dispositivo, no es lo mismo interrogar un marcapasos que un resincronizador, y dentro de los marcapasos no es lo mismo interrogar un marcapasos monocameral que un tricameral. También el momento en la vida del dispositivo condiciona la complejidad, condiciona el tipo de complicaciones que podemos encontrarnos, condiciona la necesidad de reprogramación. No es lo mismo, por ejemplo, un desfibrilador implantado en prevención primaria o prevención secundaria. No todos los pacientes son igualmente complejos, y tampoco es lo mismo enfrentarnos a una visita programada que a una visita no programada. Es decir, a un paciente que acude a la consulta porque ha sido remitido desde urgencias o desde la consulta del cardiólogo porque hay sospecha de que algo no va bien. Aquí simplemente os muestro unas imágenes. Estos son cosas del día a día, donde sabéis que, por ejemplo, el desplazamiento de los electrodos, como se puede ver en las imágenes de Scopia, o los hematomas son complicaciones propias del posimplante inmediato, mientras que otras alteraciones que podemos ver en las consultas son más propias del seguimiento a largo plazo. Y para ya contestar a la pregunta que se me ha hecho, he utilizado la analogía del semáforo. Lo que voy a comentar ahora tiene mucho que ver con lo que es nuestra realidad en mi unidad de arritmias, y es posible que en otras unidades se trabaje de manera diferente. En verde os voy a mostrar qué cosas creo yo que la enfermería en general puede hacer con total autonomía. En amarillo, algunas cosas en las que, en mi opinión, pues quizá requiere la supervisión del médico responsable de la consulta, y algunas otras labores o situaciones en la consulta de seguimiento que creo que son responsabilidad del médico. ¿Cuál es el papel de enfermería en nuestra consulta de seguimiento? La enfermería hace de forma totalmente autónoma la interrogación inicial del dispositivo, identifica las anomalías que puede haber en el funcionamiento, por ejemplo, pues umbrales elevados, impedancias fuera de rango, el ERI. Detecta también algunas complicaciones, como anomalías en la zona del implante, interroga posibles alertas o nos informa de síntomas que sugieran una anomalía en el funcionamiento. Tiene un papel fundamental en los cuidados posimplante de la herida quirúrgica, hace reprogramación básica, por ejemplo, pues ajusta las salidas al umbral para optimizar la longevidad del dispositivo, activa el sensor cuando hay sospecha de que el paciente, pues parte de sus síntomas o su inadaptación al esfuerzo puede tener que ver con este aspecto, y tiene la labor más importante en cuanto a la educación sanitaria del paciente.
Hay algunas otras situaciones en las que normalmente enfermería nos consulta para hacer otras formas de reprogramación más complejas, a lo mejor la optimización del intervalo AV, el ajuste fino del cambio de modo. Nos consulta también para analizar los episodios, especialmente los episodios de los desfibriladores, cuando hay dudas de si ha sido una arritmia ventricular o una arritmia supraventricular. Y luego hay otras cosas que siempre hacemos nosotros. Por ejemplo, la reprogramación más avanzada, la optimización de los resincronizadores, la programación dirigida a resolver disfunciones más complejas y generalmente la programación de las zonas de terapia. También hacemos la valoración clínica de los pacientes más complejos, explorar al paciente cuando tenemos sospecha de que el paciente pueda tener insuficiencia cardíaca o alguna otra anomalía. Somos los responsables nosotros también de ajustar la medicación y somos los que derivamos a otros especialistas cuando creemos que lo que le ocurre al paciente se sale de nuestras funciones o solicitamos alguna prueba complementaria cuando la necesitamos para llegar al diagnóstico de la sospecha. En nuestra unidad en concreto, la enfermería que participa en el seguimiento de los dispositivos es la misma enfermería que nos asiste en consulta y que nos asiste en la sala. Van rotando de un ámbito a otro de trabajo. Y para mí esto es fundamental porque el paciente, a lo largo de todo su proceso en la unidad, siempre está tratando con las mismas personas. Yo creo que el dar a la enfermería una mayor autonomía y una mayor implicación en el seguimiento de los dispositivos tiene ventajas para todos. Tiene ventajas para la enfermería y ventajas para el paciente. Para la enfermería, sin duda, fomenta su desarrollo profesional, potencia su función educadora, mejora la relación y el con otros profesionales, es decir, es un ejemplo de trabajo en equipo y mejora la relación con el paciente y con la familia. Hay ciertas cosas que los pacientes al médico no le preguntan y, en cambio, el trato que reciben de enfermería, que a veces es más cercano, les hace sentirse más libres para preguntar esas dudas a la enfermería. Y en cuanto al paciente, yo creo que recibe una atención más integral y una atención más cercana. Todo esto es posible siempre y cuando se den una serie de requisitos. Todas las personas que están implicadas en el seguimiento de un dispositivo, no solo la enfermería, sino también el personal médico, debe recibir la formación adecuada. Además, la calidad de la atención será tanto mejor cuanto más protocolizadas estén las actuaciones. Es indiscutible que para que la enfermería tenga este papel tan protagonista es importante que haya apoyo del equipo médico y también es imprescindible que haya apoyo institucional. Esto requiere un esfuerzo formativo importante para enfermería y esa formación debe ser reconocida a nivel hospitalario por la dirección de enfermería y por todos los estamentos que están implicados en la organización del trabajo. Así que, a modo de conclusión, yo diría que el seguimiento de los dispositivos es un aspecto fundamental de la terapia al que a menudo se le da menos importancia, que supone una parte muy importante en la actividad de nuestras unidades de arritmias. El adecuado seguimiento requiere una formación específica, el trabajo en equipo es fundamental y la enfermería puede y debe desarrollar un papel muy importante en el seguimiento de nuestros pacientes. Y con esto he acabado. A continuación, Juan José de la Vieja Alarcón, enfermero del Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid, nos explicará qué puede aportar enfermería en la consulta de seguimiento. Bueno, ante todo, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Dar las gracias al comité por invitarme a dar esta presentación. Y nada, aquí vamos con ello, espero que os guste. Y básicamente es casi la misma presentación que la doctora Cañadas, pero con otro fondo. Así que nada, comenzamos. Pues bueno, ¿qué puede aportar la enfermería en la consulta de los seguimientos? Pues nada, pues yo creo que mucho. Atendemos pacientes derivados de varios sitios, como son las consultas externas, la hospitalización, la citación rutinaria, lo de todos los días, los servicios de urgencias, pacientes que vienen, que ingresan a urgencias por cualquier motivo, por síncopes, por descargas y demás, y luego pacientes que vienen sin cita previa, son los típicos pacientes de clavo. Todos estos pacientes que llevan dispositivos cardíacos pues deben tener un seguimiento regular, que debe ser realizado siempre por personal que esté cualificado para ello. Y nada, en nuestro caso, en nuestro hospital tenemos dos consultas de seguimientos, una es la de seguimientos post-implante y otra es la de los seguimientos rutinarios, los pacientes que vienen de la calle y demás, donde también se implantan los Holter y otras cosas. En esto vamos a empezar con la consulta de seguimiento post-implante, donde se hacen las curas, digamos, del día después del implante, se le quita el apósito compresivo y demás, se le echa un vistazo a la herida, que esté bien, según su apósito, y también se hace una valoración a la semana siguiente del implante, donde se detecta de manera precoz
pues posibles heridas infectadas, hematomas y demás, que es muy importante. El caso de la herida de la derecha no es nuestra herida habitual, sino que este es un paciente que se fue a atención primaria, le curaron al día siguiente, le dieron betadina en pomada y demás, y un Cristo. Aquí en esta otra consulta también lo que hacemos es valorar la radiografía que se hace al día siguiente para valorar que esos cables sigan en su sitio, aparte de la revisión que tiene de onda P, su umbral, su onda R, su tal, las impedancias, que esté todo bien. Y una cosa muy importante es la entrega de la documentación. Se les entrega su carnet identificativo de marcapasos, que siempre se les dice que siempre deben llevarlo encima, pues si les ocurre cualquier cosa y tal, pues tenerlo siempre a mano, saber qué dispositivo es, qué marca, qué casa comercial, qué cables lleva y demás. Se les entrega una guía de portador de marcapasos, pues para que se enteren un poco, se la lean y tal, y a la semana siguiente cuando vengan, si tienen dudas, también se les resuelve. El de los de resonancia magnética, se les entrega también el carnet de resonancia compatible, el de los DAIs y demás. Bueno, ¿qué pasa con los pacientes sin cita previa? Bueno, pues que evidentemente el personal, enfermero está capacitado para hacer estas revisiones sin necesidad de consultarnos como facultativo. Buena gana de estar molestándoles cuando si te llama un paciente a la consulta te dice que ha tenido un choque, pues vente, que te chequeamos a ver qué es lo que has tenido, si ha sido taquicardia, si ha sido apropiada, si no, y demás. Al igual que pues una vez que ya has hecho esto, le has hecho el chequeo y tal, vas a consultarlo con el médico, se le expone y tal y cual, y se toman las decisiones pertinentes. En el seguimiento ya rutinario, en la consulta de seguimiento, en nuestro centro hacemos revisión de dispositivos a los 3 meses a todos los dispositivos que se implantan, marcapasos, desfibriladores, DAIs, resincros, los DAIs, los resincros y los holters subcutáneos se hacen revisiones trimestrales y revisiones anuales a los marcapasos. Hay que decir también que la cura que se hace a la semana en nuestro centro, lo que hacemos también, aparte de ver que la herida está bien, también se hace otra revisión del marcapasos. De esta manera lo que hacemos es ver que todo sigue bien de forma semana, vamos a la semana. Luego también tenemos nuestra querida consulta de seguimiento remoto, en la que se hacen las revisiones programadas, como todos los marcapasos, DAIs y resincros. Las revisiones que presentan alertas se las hacen diariamente, se miran siempre revisiones pacientes que han presentado alertas y demás, y las activadas por el paciente. Nosotros en nuestro caso utilizamos el Home Monitor y el Merlinet, pero también existen otros, el Latitude y el Kerlin de Medtronic. Esto es un ejemplo de un seguimiento remoto en el que si el paciente no presenta ninguna complicación, ninguna alerta y demás, pues no se le llama, y si existiese algún tipo de alerta o demás, pues se llamaría al paciente, vendría a consulta, se le haría un seguimiento presencial y se hablaría con el médico para tomar las decisiones pertinentes. En nuestro centro, esto es un ejemplo de nuestro centro, hacemos aproximadamente 2.400 revisiones de marcapasos anuales, 640 DAIs, 270 resincros, 120 de holter y 420 revisiones post-implante. Aquí no están metidas las revisiones que se hacen a la semana siguiente porque no me acordé de ellas. Entonces, bueno, se hacen casi 4.000 revisiones anuales de dispositivos, por lo tanto, tiene que ser un personal que esté muy entrenado en el seguimiento de los dispositivos para sacar estas consultas adelante. Entonces, pues bueno, ya en la consulta, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo primero de todo es llevar a hacer una interrogación del estado emocional del paciente y de la familia también, sobre todo en los días o meses previos, o sea, posteriores al implante, que es donde más dudas y demás pueden tener. Se resuelven las dudas que también puedan tener estos pacientes y sobre todo familiares, que también son muy preguntones en algunas ocasiones, pero bueno, o sea, las dudas que suelen ser pues actividades relacionadas con la actividad de la vida diaria, lo que puede, lo que no puede hacer, si puede conducir, si no puede conducir, cuánto tiempo, si puede coger peso. Las relacionadas con la programación, también muy importante, pues frecuencia mínima. ¿Y a qué frecuencia mínima haber dejado? Pues a 60, tal, frecuencias máximas, tal, no sé qué. Y nada, las relacionadas con la sucesión de citas y pruebas complementarias también, porque nosotros a los 3 meses pues se les hace otra revisión del dispositivo, se le hace una radiografía de tórax, un electro y una consulta con el cardiólogo. Entonces hay muchos pacientes que no saben qué citas tienen y tal, entonces se les orienta. Entonces, ya en el seguimiento, ¿qué es lo que hacemos? Pues es una valoración de electrogramas almacenados, pues los episodios que puedan tener, de frecuencias rápidas auriculares, de flute,
de FA, episodios de taquicardias medidas por marcapasos, episodios de TVFV, episodios de ruido y demás. Es aquí un ejemplo de taquicardias, ejemplos de ruido, que luego todo esto evidentemente luego se comenta con el médico para tomar la decisión. Comprobamos el correcto funcionamiento del dispositivo, los umbrales de captura, la onda P, la onda R, que sean estables, que no haya variaciones importantes. También de la batería, por supuesto, de las impedancias de los cables, que es muy importante que sean unas medidas que sean estables, que no sean altas ni bajas. Y, por supuesto, también la valoración del estado de la batería. Cuanto antes se detecte el EDI, pues mejor, para programar su sustitución, que en nuestro caso incluimos nosotros mismos al paciente en la lista de espera cuando tienen un valor ya pues que está o muy próximo al ERI o está en ERI. Hay otra valoración de otros muchos parámetros, como por ejemplo son los histogramas de frecuencia, pues para saber si se les puede activar la respuesta en frecuencia, si no, los porcentajes de estimulación, si tiene mucho pacing ventricular o no, las cargas de taquicardia auricular y FA, el cambio de modo, las frecuencias ventriculares durante el cambio de modo, frecuencias durante el ejercicio, pues para modificar todo tipo de parámetros y demás. Y si encontramos alguna historia rara, alguna disfunción o alguna complicación, ¿qué es lo que hacemos? O tenemos dudas, pacientes que les va aumentando progresivamente, por ejemplo, la impedancia de los cables, pues siempre tenemos un médico responsable al que se le puede consultar, aunque no siempre es fácil encontrarle. Pero bueno, no porque no quiera estar en la consulta, sino porque tienen muchas más historias que hacer. Pues tienen que dar las actas de los pacientes a los que se les ha implantado el marcapasos, o tienen a algún paciente en urgencias al que hay que bajar a ver y demás. Pero bueno, ya para ir terminando, mi presentación ha sido muy rapidita, ¿qué buscamos con estas revisiones? Pues importantísimo en las revisiones rutinarias la profilaxis del decúbito, en la revisión del estado de la bolsa. Pacientes que han adelgazado mucho pues pueden tener zonas enrojecidas, que vayan a poder ser, dentro de poco, que se vaya a poder abrir y tal, pues importante. Y ver que tienen ritmo de escape, ritmo basal del paciente, y sobre todo también muy importante evitar la estimulación ventricular innecesaria. Si alargamos el AV y vemos que el paciente tiene ritmo propio, pues se le alarga y se le deja alargar, a no ser que sea descomunal, pues se le deja así. ¿Qué más? Pues programamos en situaciones específicas, como por ejemplo los cúteres largos, se les aumenta la frecuencia auricular, o a los pacientes que se les ha hecho una ablación del nodo AV también, se les aumenta la frecuencia durante los primeros 3 meses, y nada, ajustamos la amplitud de la salida para reducir el consumo de la batería, se ajustan los intervalos PR, pues lo que os he comentado antes, para ver si tiene ritmo de escape, pues dejarles sin pacing ventricular y demás. El VV en los pacientes portadores de resincronizadores, en los que les hacemos los electrocardiogramas, se busca el QRS más estrecho y demás, se va comentando al paciente, como son cada 3 meses, qué tal se encuentra, qué tal, si en caso de que mediante electrocardiografía, luego por supuesto enseñándose de todos los electros al médico. Si por electrocardiografía no es suficiente, pues ya se hace mediante eco y demás. Y ya para terminar, ¿qué es lo que buscamos? Principalmente con la consulta. ¿Qué podemos aportar? Pues ajustar parámetros según el estado de cada paciente. Esto debe ser totalmente individualizado. Conseguir una plena adaptación y reincorporación a la vida diaria del paciente. Detectar de manera precoz esas complicaciones o disfunciones antes de que vayan a peor. Revisar el estado de esas baterías y programar su sustitución. Y muchas gracias por todo. Bueno, yo quiero dar agradecimiento a todos mis compañeros, evidentemente, pero también dar gracias a todos los médicos que están en la sala, especialmente a la doctora Alonso, al doctor Fontenla y a la doctora Cañadas, por la aportación que han tenido, y me gustaría que esto fuera extensivo también fuera de estas 4 paredes, que no solo se quede aquí dentro. Muchas gracias. Bueno, yo querría decir que ha sido un placer estar en esta mesa, me ha gustado mucho. Creo que todos han mostrado que la atención del paciente de arritmia es muy compleja, altamente cualificada
y que los enfermeros son pieza básica de ello. No solo desde el punto de vista técnico, sino dando ese valor humano que muchas veces el médico está mirando esas rayitas y no tiene oportunidad de dar. Me ha llamado la atención que solo el 50% del personal de enfermería se siente formar parte de esa unidad. Espero que eso cambie, pues yo creo que si no del 100% de los médicos, la inmensa mayoría tenemos claro que la enfermería es un pilar básico de nuestras unidades y que sin ella no podríamos funcionar. Muchas gracias a todos.